Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y como algunos sabéis, los jueves hablo un poquito de todo, de lo que me sale del corazón. Pues esta semana vamos a hablar de libros, porque es antes de que se publique esto y cuando se publique y un poquito después va a ser la semana y el día del libro y vamos a comentar un poquito mi relación con los libros y con todo ello. Aquí decir que el libro se incluye los cómics, porque hay gente que lo excluye y tal, pero yo creo que es parte de esa literatura y esos libros, y es algo muy rico. Y es eso, yo cuando aprendí a leer, lo típico en el colegio, pero ya cuando mi pasión por la lectura fue sobre todo cuando por varias personas, mis abuelos sobre todo, cuando iba a la playa y en Madrid a veces me regalaban tebeos, cómics sobre todo, me acuerdo que eran de DC, de Marvel, sobre todo de DC, en la playa no sé por qué, especialmente vendían, estoy hablando en los años 90 o así, pues vendían tebeos antiguos de DC, porque los veías y eran de los 80 de hace unos años, las típicas tiendas de 20 duros y estas típicas tiendas de playa, pues se vendían estos tebeos y ahí yo los leía. Recuerdo que en esa época también empezó mi pasión, que solo contaré en otro podcast, por los videojuegos, porque había marquianitas arcade, pero estos cómics es por lo que empecé a leer. Y también pasó por que mi madre, que trabajaba y su jefe, pues me regalaba a veces en Navidad y en otras fechas especiales, cumpleaños incluso a veces, sobre todo en Navidad recuerdo que era, tebeos de los primeros que me regaló eran tebeos de Mortadelo y Filemón, de Cerro Percebe, las típicas tiras del país, muchos no las conoceréis, pero el país antiguamente tenía unas tiras que hablaremos de ella en un programa especial porque tenía tiras de Mortadelo y Filemón, de Botones Sacarino, de Garfield, de otros personajes, o sea, de Calvin Hobbes, de este tigre y este niño que tienen ahí esas aventuras. Y de Mafalda también, o sea, una serie de tiradas de personajes y yo, claro, como esta persona compraba el periódico siempre, pues cuando venía esa tirada que él no la leía, pues se la daba a mi madre y yo la leía, esta tirada, y es que me fascinaban estos personajes y tal, y eran unas tiradas de a lo mejor 2 o 3 hojitas de papel muy delgadito, pero que te dejaba con ganas de más. Y luego ya cuando me empecé a regalar los cómics de Mortadelo y Filemón y todo ello, es que ya entró mi pasión por la lectura. Luego de primeros libros me empezó a regalar, por ejemplo, de Barco de Vapor, del Señor de los Anillos. Bueno, el Señor de los Anillos, miento, no, de Harry Potter, fue el primero que leí así de fantasía. Y bueno, eso de Barco de Vapor, que ya muchos que seáis más jóvenes no conoceréis, pero los que seáis más o menos de mi edad, incluso más mayores, pues será una colección de libros, que también los primeros libros que leí yo en el colegio, pues esto es de los que te entra la lectura por los ojos, porque a veces yo entiendo que en ciertas edades les mandan ciertas lecturas recomendadas, pero ahora que se celebra el Día del Libro y esto del Quijote, pero claro, claro, se celebra el Día del Libro por el Cervantes y cuando se escribió el Quijote, pero poner a leer a los chavales y a la gente joven libros del Quijote y de otros libros muy espesos de literatura, y eso sean las primeras lecturas que lean muchas veces, o de las primeras en su adolescencia, pues claro, así hay a veces algunos que cogen tirria a la lectura. O sea, habiendo libros y la literatura lo rica que es, que por eso de mis pasiones favoritas y de mis hobbies leer, porque hay de todo, o sea, hay ensayos, hay libros de aventuras, como he dicho, tebeos, cómics, hay prácticamente de todo, ahí hay prácticamente de todos los géneros y todo tipo de escritores. Entonces, ponerles a leer al principio este tipo de libros súper espesos, pues yo creo que eso a veces falla mucho la enseñanza española y creo que se debería hacer, por ejemplo, a mí se me vienen a la cabeza muchos libros, pero por ejemplo uno de ellos, El Señor de los Anillos, que aunque muchos conozcáis las películas, pero es que los libros, que yo por ejemplo tengo libros que leía de cuando era adolescente, los tengo en mi estantería todavía, pues estos libros de la editorial Minotauro, que también aquí os voy a soltar una anécdota mía y del podcast, porque claro, este podcast se llama El laberinto de Minotauro VK y mucha gente me ha preguntado que por qué es mi sobrenombre de Minotauro.
Pues entre otras cosas, porque yo de joven había un sitio que se llamaba Tarde Joven, y ahí ese Tarde Joven tenías un alias y jugabas tal, jugábamos a partidas y yo siempre era el Minotauro, pero este Minotauro, este personaje de fantasía, pues se debía a la editorial Minotauro, que es la que publicaba en España los libros de Tolkien y del Señor de los Anillos. Esta gran editorial que también ha publicado muchísimas cosas que me ha gustado, por ejemplo, Panteón de Carlos Sisi, un libro de ficción que os lo recomiendo, lo que se suele llamar en términos de lectura la ópera fantasía. Pues es que ópera espacial, es que este libro es tipo Star Wars, o sea, mola muchísimo y hay que apostar siempre por los autores españoles y pequeñitos y vale mucho la pena. Y es eso, la lectura que yo leía de pequeñito, por ejemplo, de Barco de Vapor, Fray Perico. Es que Fray Perico, que hace un año creo, o por ahí que se murió el autor, y es que el pirata de la pata, pero yo he sido más de Fray Perico y su borrico, y luego Fray Perico y Montepiz, todas estas aventuras, es que te lo pasabas pipa con esas aventuras de risa y tal, y es que había anécdotas y todo dentro de los libros que decían, uy, esto es para niños, porque es súper gracioso, un humor, y eso es lo que digo, debe darse libros a los niños y a las personas más adultas o en época de adolescencia que les haya la lectura. Luego con el tiempo puedes leer cosas más espesas, más ensayos, más largos, pero claro, si tú al principio de su época de lectura les das estos libros que a veces les dan en época de instituto sobre todo, pues ese es el fallo que vería yo mucho, y por eso yo empecé con estas lecturas y poco a poco me fui aficionado a otro tipo de lecturas, a leer un montón de libros que vamos, he leído y devorado muchísimo. Por eso comenté en el podcast que hice sobre las bibliotecas que es algo esencial las bibliotecas para el préstamo de libros, y muchos libros mucha gente no puede comprarlos, aunque también os digo, hoy en día es muy fácil comprar libros porque de segunda mano o tal es mucho más barato de lo que era antiguamente, pero aún así, para quien no tiene recursos, la biblioteca es algo que se puede usar y se debe usar porque es algo de todos, y en eso encuentras todo tipo de libros, y yo en mi adolescencia pues tiré mucho de biblioteca, tiré mucho de muchos libros tipo de Stephen King, de otros autores. Yo, por ejemplo, lo que leí muchísimo, es novela histórica de egipcia. Esa novela es de Christian Yad, que no sé si lo conoceréis, pero es un autor de novela histórica, sobre todo en época de Egipto. Y es que me devoraba un libro suyo y digo, uy, hay otro de él, otro. Y me los devoraba, y de otros autores que no conocía, autores menos conocidos, que ahora ya son, por ejemplo, Crimen y Castigo, que quien no conoce esa obra, pero cuando la descubrí digo, pero esto es una pasada de libro. Y eso, ir explorando libros de un género, de otro, a veces también leyendo poesía, que también es un género que me gusta bastante, y explorando, y eso, la lectura debe hacerse algo ligero y para todos los públicos, y por eso mi experiencia con la lectura. ¿Qué ha pasado con el mundo de la lectura en los últimos años? Pues esto que decía mucha gente, que yo recuerdo que cuando empezaron los primeros libros electrónicos y las primeras tablets también, de que el libro electrónico iba a acabar con el libro de papel, pues de momento no se está cumpliendo, porque están conviviendo los dos en perfecta armonía prácticamente. Yo, por ejemplo, os digo que tengo muchísimos libros en papel y también tengo algunos en electrónicos. También decir que libros electrónicos, mucha gente que decía que iba a ser la piratería, hay muchos libros electrónicos gratuitos legalmente, o sea, de forma legal, que las bibliotecas hacen préstamos también de forma digital, incluso muchos por tema de derechos ya se han quedado libres y los podéis consumir. Es que hay una cantidad grandísima. Entonces, esto a veces que saltó la alarma de la piratería, se va a cargar a la escritura y a los libros, y nada, sigue habiendo un montón de libros de papel, de autores, y a mí me pasa con libros que me ha pasado eso, lo he tenido digital y me ha gustado tanto que me lo he acabado comprando en papel. Por ejemplo, os he comentado en algún podcast los libros de un autor de novela negra que es buenísimo, que es Esteban Navarro. Pues este autor, que se autoedita del todo, pues él publica de forma digital en Amazon, pero también publica de forma física. Más de forma a través de Amazon o individual. Si le piden los libros te lo firma, porque ninguna editorial trabaja con él. Entonces es eso, yo me ha pasado de
de libros gratuitos suyos, que a veces él ha hecho sorteos y todo ello, pues me ha gustado tanto el libro que lo he comprado digital y también lo he comprado físico, porque es que son una pasada. Y es eso, yo me pasa a veces como me pasa con algún videojuego, que yo hay videojuegos que los tengo en varias plataformas, en Play, en Xbox, en PC, en Nintendo Switch, pues con los libros me pasa igual, lo tengo físico, incluso físico hay veces cuando hay varias ediciones, en varias ediciones, en digital, y yo creo que es lo rico yo de la lectura, y es eso. Lo bueno de la lectura digital, que yo por ejemplo, que tengo un Kindle, el modelo Oasis, que es una pasada, que es un libro súper ligerito, tinta electrónica, para leer de noche es una gozada. Y es eso, ahí puedes llevar libros y libros y leerlos y consultarlos. Yo, por ejemplo, ahí que me gusta mucho la poesía, pues llevo muchos libros de poesía para, mira, voy a leer hoy de Machado, de Góngora, de otro autor, y ahí vas leyendo, y también libros que vas leyendo de aventuras, de fantasía, de todo tipo de libros, y tienes ahí una gran biblioteca, y es que es una gozada. Pero puedes tener eso y luego tener libros en papel, ya digo, que los compres, que eso, yo os animo que siempre que compréis libros, si podéis comprarlo en pequeñas librerías. Ahí, que es algo que ayudáis mucho a estas pequeñas librerías, porque sí, Amazon o otros tipos de superficies, pues no necesitan que nadie compre libros. Entonces, si compráis estos libros, pues yo siempre tiro normalmente en las ferias del libro, por ejemplo, que os hago un spoiler, al siguiente podcast que escuchéis posterior a este va a ser sobre mis experiencias con escritores y todo ello, pues, pues va a ser en parte también de ferias del libro. Pues en ferias del libro yo lo que voy, casi siempre he ido, es a editoriales menos conocidas, autores más pequeñitos. Yo eso que nunca he entendido es ir a una feria del libro y hacer cola para que te firme Arturo Pérez Reverte. Bueno, luego hay un montón de escritores que ya puedes conocer. Pero bueno, eso lo contaré en otro podcast. Y es eso, la experiencia de leer un libro, tenerlo entre las manos. Hay veces que las personas dicen, no, los libros hay que tenerlos impolutos. Bueno, no. Hay quien tiene, por ejemplo, los libros de historia con anotaciones, poniéndolo con fosforito. Entonces, para eso hay muchos gustos y cada uno usa los libros también. A ver, dentro de eso con cariño particular, tampoco pegarle patadas a un libro, porque yo creo que es un libro de lo más preciado que hay y gracias a ello se conserva a veces parte de la historia y de las historias de muchos de nosotros. También que noto que hoy en día se lee menos que antes. Tú vas en... A ver, también me pasa a veces. Yo a veces el tiempo me da más para otras cosas y yo, por ejemplo, me apetece más a veces escuchar un podcast que un libro, pero bueno, eso es más problema mío, pero en general, pero bueno, a veces voy en el bus y en metro y me llevo la sorpresa de que hay muchísima gente leyendo. Y eso, la mayoría es el libro de papel, para que veáis eso de que se decía, de que el libro electrónico iba a dejar de existir el de papel y nada, siguen conviviendo. Y yo creo que de momento van a convivir muchísimos, muchísimos años. Igual que otras cosas como el tema de la música, los videojuegos y incluso las películas. Lo veo más claro que si va a acabar desapareciendo más pronto. En el tema del libro es que casi todo es raro que un libro salga en digital y no en papel. Al revés, es más, suele pasar más. Hay muchos libros que salen en papel y nunca salen en edición digital. Y eso es lo bueno, así que os recomiendo eso, que leáis todo lo que podáis, que si decís, bueno, pero es que me he leído este libro, tal, o intenté algunos libros y no me han gustado, pero lo que digo es que hay miles, miles, 100.000, bueno, millones de libros de todos los géneros, incluso los cómics, la poesía, los ensayos, libros religiosos, es que hay libros de manuales, o sea, hay de todo tipo de libros para leer, que también los libros son una fuente de aprendizaje y eso os recomiendo que si podáis leáis y siempre que podáis, yo creo que el mejor regalo para alguien es un libro que siempre es algo, una experiencia que te marca. Así que os dejo ahí, os recomiendo que leáis todo lo que podáis. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.